del plan Pistola contra la Policía Nacional. El plan Pistola de la narcoguerrilla es igual al plan Pistola que contra la Policía Nacional empleó Pablo Escobar. Creo que para los que ya me han escuchado hablar en el pasado, pues sabrán que no soy muy amigo de este señor. Como no lo soy del presidente, porque a mí los populismos, sobre todo si son populismos de izquierda y populismos socialistas, pues no me gustan mucho. Así que, pues aquí estamos en el caso particular de este señor. A mí lo primero que me llama la atención es cómo tiene a todo el país debatiendo sobre su situación jurídica, y entonces todo el mundo ya se puso su toga de juguete y se puso su martillito y su peluquita para tratar de ser juez de la República y de determinar si el señor es culpable o inocente. Y mientras todo el mundo está ahí jugando a ser juez, pues realmente los temas que son relevantes para la existencia, para la nación, para la vida en sociedad de este país, no se discuten, como su socialismo, sus ideas bastante preocupantes, bastante polémicas, y sus malas mañas, sobre todo sus malas mañas. Es un tema que casi no entra en discusión. Sí se ha hablado bastante de una que es muy conocida, que es esa maña que tiene él de venir a salir con falacias del tú también cada vez que sale una acusación en su contra. Entonces, por ejemplo, si un periodista saca algún escándalo que lo relacione a él o a algún familiar suyo, él se defiende acusando al periodista a su vez de alguna otra cosa irregular, como si, digamos, la implicación del periodista en un escándalo de alguna manera justificara su propio escándalo. El caso más reciente fue ahora con Oscar Iván Zuluaga, cuando la fiscalía lo empieza a imputar. Entonces la excusa que saca este señor es decir, bueno, ¿y Santos qué? Como si la corrupción de Santos de alguna manera justificara la corrupción de Zuluaga. Eso se llama una falacia del tú también, a las cuales este señor recurre constantemente. Pero eso no es de lo que quiero hablar acá. De lo que quiero hablar acá es de cómo él, desde otra maña suya, de la que no se habla mucho, y es de cómo él utiliza términos y conceptos que la gente no maneja bien a su conveniencia, sacándolos de contexto y llegando a conclusiones pues que le son políticamente convenientes, aunque en realidad pues lo que dice la teoría y lo que dicen las definiciones de los conceptos que está utilizando y lo que dice la misma historia pues son completamente diferentes. Entonces, digamos, para mostrar esto quiero empezar primero hablando del concepto que él mismo se inventó hace 2 años, cuando se dieron, digamos, estas marchas en el país, pues que ya todos conocemos. Este señor probablemente, porque hay algunas hipótesis y sospechas en ese sentido financiadas por una potencia extranjera bastante lejana, este señor salió con el concepto que dice de terrorismo vandálico. Y al ejercicio de la justicia privada que Colombia se ha esforzado tanto en superar. Siempre se ha respetado la protesta social, pero nunca el vandalismo terrorista. Aquí básicamente lo que se está haciendo, esto ya lo expliqué en un video pasado, pero no tengo problema en volverlo a explicar para efectos de lo que estoy tratando de mostrar. Aquí lo que se está haciendo es agarrar 2 cosas que son malas, porque pues nadie va a entrar a discutir que el vandalismo es malo, es un delito además, y nadie va a entrar a discutir que el terrorismo es malo, y también está penado por la ley. Entonces, como las 2 cosas son malas, las junto, y si las junto, qué sé yo, capaz se vuelven doblemente malas. No sé cuál es la intención de haber hecho esa relación ahí cuando no existe una relación. De hecho, en ese caso en particular, pues es bastante evidente el hecho de que ambos crímenes son completamente diferentes, son incluso opuestos. Y pues voy a explicar esto de la manera más breve que puedo. El vandalismo, y esto está pues muy bien descrito en el Código Penal colombiano, es la destrucción de propiedad física de la infraestructura sin sentido. Entonces, por ejemplo, si en una marcha se está marchando por alguna reivindicación social y de repente un par de desadaptados ven una estación de Transmilenio y deciden agarrarla a piedra. ¿Por qué? Porque sí, porque les dio la gana, y destruir la estación, lo cual, digamos, no tiene absolutamente nada que ver con la reivindicación social que se estaba planteando, no guarda relación con el objetivo que quería la marcha, y además
va a afectar una cantidad de gente que ya no puede volver que le va a tocar volver a pie a sus casas porque no tiene cómo transportarse. Los contribuyentes y los trabajadores honestos son los que van a terminar pagando por la reconstrucción de esa estación, y al final fue algo que no tuvo ningún objetivo, en realidad no tuvo ningún propósito, simplemente lo hizo algún desubicado porque sí. Eso es lo que se conoce como vandalismo. Ahora, el terrorismo va mucho más allá. El terrorismo es más complicado porque el terrorismo, empezando por dos cosas, creo que hay dos diferencias fundamentales acá. El terrorismo, primero, la infraestructura lo tiene sin cuidado. Es más, la infraestructura para lo que el terrorismo busca no sirve, porque el terrorismo, como su nombre lo dice, lo que busca es generar terror. Y para generar terror, el terrorismo lo que hace es que se mete ya con la persona física, con el ser humano. El terrorismo tiene que causar algún tipo de daño a la persona para aterrorizar a todos los que están viendo. Ese es el fin del terrorismo. Entonces, por ejemplo, cuando este grupo Daesh o ISIS ejecutaba a sus prisioneros, muchas veces subían los videos a redes sociales para que la gente viera eso y se aterrorizara. Boko Haram secuestraba a las niñas porque querían dar una sensación de inseguridad a la gente de Nigeria. Las FARC pusieron un carro bomba al Nogal, supuestamente porque querían dar una sensación de inseguridad a toda la población. Pablo Escobar pues ponía carros bombas precisamente también por eso. Lo que querían era causar terror, hacer que la gente tuviera físico miedo. Yo voy a poner un ejemplo mucho más reciente, que creo que también es muy diciente, y es durante esas mismas marchas, estos señores que es de este grupo que se autodenomina la primera línea atravesaron una guaya en medio de la avenida, y con esa guaya, gracias a eso, un motociclista, una persona inocente que se iba a ir a trabajar ese día, pues no la vio y terminó descabezado. Eso, y pues estoy hablando por mí, pero seguramente también debió haber pasado a mucha gente. A mí personalmente me generó terror cuando salía a las ciclovías, por lo menos durante los siguientes 2 fines de semana, porque me imaginaba lo que podría pasar si alguien atravesaba un pedazo de nylon, un pedazo de guaya sobre la avenida en la que uno iba en la cicla. O sea, este tipo de hechos, que eran cosas que a uno no se le habían ocurrido, cuando esta gente demuestra que lo puede hacer, pues obviamente genera terror. Entonces, digamos, la primera diferencia es que si el terrorismo, digamos, llegara a afectar alguna infraestructura, pues no generaría terror, generaría obviamente desagrado, generaría indignación, generaría repudio, pero no genera terror. Y por eso es que el terrorismo busca es atacar a la persona, para que los que están viendo, o la gente que sepa que eso sucedió, se aterrorice. Y la segunda diferencia, que es igual de importante, es que mientras que el vandalismo no tiene un propósito, es simplemente la destrucción per se, porque sí, el terrorismo sí lo tiene. El terrorismo generalmente lo que busca es mandar un mensaje, y ese mensaje tiene un objetivo. Entonces volvemos al punto. ISIS quería declarar la guerra a lo que ellos llaman el Gran Satán, que son Estados Unidos y Europa, y prácticamente la civilización occidental. Boko Haram quiere tomarse el poder en Nigeria para montar un estado fundamentalista. Las FARC querían tomarse el poder por la fuerza en Colombia para montar una dictadura comunista. Pablo Escobar quería presionar al Estado para que no lo extraditaran ni a sus compinches y que lo dejaran hacer su negocio ilegal en paz. La primera línea supuestamente se defiende de la brutalidad policial. Los actos terroristas que realmente tienen un objetivo. Entonces son dos temas, o sea, son dos delitos completamente diferentes y son excluyentes. Porque ya si usted le está haciendo daño a alguien, si usted descabezó a un motociclista inocente, usted ya no es un vándalo, usted es un terrorista. Eso de vandalismo no tiene absolutamente nada. O sea, es directamente terror. Y si usted genera un acto de vandalismo posterior, pues la gente no va a poder hacer otra cosa que relacionar ese acto de vandalismo con el acto de terrorismo anterior. Por ende, usted sigue siendo un terrorista. Digamos, en eso no hay como grises, pero el señor decidió juntar las dos cosas porque de alguna manera él creía que eso como que hacía que el vandalismo se viera peor. Pues usted cómo va a hacer que un crimen se vea peor, eso no tiene sentido. Pero pues eso fue lo que pasó. Pues hacer eso en realidad sería muy fácil. Uno podría tomar también, qué sé yo, algo malo como el alcoholismo por un lado, y otra cosa mala como
la pedofilia. Ambas cosas son malas, entonces da muy fácil juntarlas y así nace el alcoholismo pedofílico. Sí, es absurdo, pero el señor ha hecho este tipo de jugarretas varias veces y lo que tiene de malo eso es que desinforma, manipula, pero para colmo de males, como el de él, como el movimiento de él es el movimiento, es el socialismo, digamos, más famoso, más popular del país. El señor ya poniendo presidentes, pues prácticamente cada periodo presidencial el señor pone presidente. Entonces la posibilidad de que un tomador de decisiones tome decisiones de seguridad basándose en un concepto equivocado puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque si efectivamente el jurista que está en el poder cree que vandalismo y terrorismo son lo mismo, puede tomar la decisión de llevar una estrategia de seguridad en la cual la policía esté pendiente del vándalo, mientras que el terrorista auténtico está en otro lado planeando su ataque. Y eso puede ser muy peligroso. O sea, para un tomador de decisión tener ese tipo de preconceptos en la cabeza puede ser tremendamente perjudicial para el nivel de seguridad. Y cuando hablamos del tema de narcoguerrillas es más estúpido y más perjudicial aún. Y voy a entrar a explicar esto con detalle. El concepto de narcoguerrillas, a diferencia del terrorismo vandálico, no se lo inventó él. Eso sí hay que reconocerlo, se lo inventó el ex embajador Lamb, que fue embajador de Bogotá en los 80. Y en esos momentos él sí hacía referencia a una dinámica que sí está comprobada, que era la dinámica, digamos, esa cercanía que a inicios de los 80 Pablo Escobar tenía con las FARC y con el M-19. Digamos, esa cercanía se rompió hasta cierto punto. El término narcoguerrilla se sigue utilizando y es un término que se utiliza para describir a guerrillas que se financian exclusivamente, mayoritariamente del narcotráfico. Ese fue el caso, por ejemplo, de las guerrillas de Afganistán, ya fueran guerrillas financiadas por el gobierno norteamericano, los talibán o la guerrilla que fuera. Esto es independiente de la ideología. Estas guerrillas generalmente se financiaban con el tráfico de amapola para generar heroína. Todo eso que se llamó el Triángulo Dorado en el sudeste asiático es otro muy buen ejemplo. El caso en Nicaragua de los Contras, la relación de la dictadura cubana con el narcotráfico ha sido una relación de amor y odio. Para los que pues quieran saber un poco más de esto, el libro La hora final de Castro de Andrés Oppenheimer es un libro pues espectacular. O sea, escribe más o menos cómo era esa relación de una manera pues periodísticamente excelente. Ahora, en el caso colombiano fue un poco diferente en ese sentido, que es lo que de alguna manera o el presidente o este señor, el expresidente Uribe, ignora o simplemente lo hizo por conveniencia. ¿Por qué? Porque como lo dije, después esa relación de alguna manera se rompió. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo Escobar veía a las guerrillas de una manera funcional, es decir, como grupos que le servían pues para hacer lo que él quisiera. Entonces, en el caso, por ejemplo, la toma de Palacio por parte del M-19, él financia esa toma porque a él le convenía que los guerrilleros del M-19 quemaran los expedientes judiciales que tenían pues los magistrados ahí en Palacio, y por eso el Palacio ardió. Generalmente una simple toma, digamos, de rehenes no termina en incendio, pero en este caso fue así, precisamente porque había una intención del financiador de esa operación de quemar esos expedientes, el que ya no tuviera nada judicialmente contra él. Sin embargo, y también pues para los que vivieron en esa época pueden recordar que las FARC se encargaban de hacer los retenes a la entrada de Medellín para beneficio de Escobar. Lo que pasó es que en algún momento las FARC como que empezaron a tener un problema con esto de ser un digamos grupo mercenario a sueldo pues del cartel de Medellín, y se empiezan a generar diferencias, y estas diferencias resultan en ya una declaratoria abierta de guerra. Entonces, a finales de los 80, en la última mitad de los 80, Pablo Escobar decide crear un grupo que se llama el MAS, Muerte a Secuestradores. Y este grupo pues en realidad no buscaba, no justicia a secuestradores, porque él secuestraba como nadie, pero sí era su pequeño ejército personal con el cual él esperaba declararle la guerra ya directamente tanto a las FARC como a sus archienemigos, el cartel de Cali. De ese pequeño grupo, ya ahí también como anécdota, vale la pena mencionarlo, salen 3 hermanos que fueron pues muy conocidos en la historia del país, sobre todo los 90, que fueron Fidel, Carlos y Vicente Castaño.
vuelvo a eso después. El hecho es que a raíz de esa ruptura, las FARC han manejado, a diferencia de otras narcoguerrillas, de otras guerrillas que sí son narcoguerrillas, han manejado un método de financiación diferente. Y lo que hacen es que ellos echan mano de cualquier actividad ilegal a la que puedan acceder. Entonces, secuestros, extorsiones, minería ilegal, cualquier actividad ilegal que les permita hacerse con dinero, la hacen, de tal manera que no dependa tanto del narcotráfico, pero además, digamos, tradicionalmente, su mayor fuente de financiación es la de cobrar vacunas. Es decir, ellos le cobran vacunas no solo a los narcos, se la cobran a absolutamente cualquiera que tenga plata dentro de su territorio, más que todo al sur del país. Ellos le cobran vacunas y con eso va a toda la gente, a todo el que puedan, y con eso esa aparentemente es su principal fuente de ingresos. Con respecto a los narcos, no solo le cobran las vacunas, sino que además ofrecen servicio de transporte, porque como ellos conocen la selva, ellos ya han hecho sus trochas ilegales por la selva y tienen los contactos, digamos, a través de las fronteras. A ellos les queda bastante fácil transportar la mercancía y pasarla ya sea a Ecuador, a Brasil o obviamente a Venezuela, o incluso meterla en los puertos del Pacífico para que por ahí la puedan mandar a los Estados Unidos. Entonces, digamos que la relación entre narcotráfico y guerrilla existe, obviamente, porque eso pues no lo va a negar nadie, pero no es esa relación tan cercana como para poderlas considerar como narcoguerrillas. Cosa diferente, por ejemplo, pasa con los paramilitares. Los paramilitares, sobre todo en Colombia, sí pueden ser considerados como narcoparamilitares porque la relación con el narcotráfico sí es mucho más cercana. Entonces, como hablaba Carlos Vicente y Fidel Castaño, pues salen de las filas de Pablo Escobar. Pero además de eso, en el norte del país, en el Magdalena Medio, los ganaderos que estaban cansados, digamos, de pagarle vacunas y las extorsiones de las FARC, deciden organizarse a nivel de seguridad. Y esa organización a nivel de seguridad, pues, ¿quién le iba a proveer si no eran precisamente los narcos, que ya tenían la gente, ya tenían las armas y ya tenían como de cierta manera el entrenamiento para brindarle esa seguridad a los empresarios de la región? Y por eso esto, digamos, se da más que todo en un municipio conocido como Puerto Boyacá, que durante mucho tiempo fue conocido como la capital paramilitar del país. Y desde ese entonces, digamos, el paramilitarismo sí ha sido un movimiento que ha sido más que todo financiado por el narcotráfico. Eso fue admitido por el mismo Vicente Castaño tiempo después. Cuando, digamos, hay pues los que conocen esta historia lo saben muy bien, ¿no? Hay una puja porque Carlos Castaño era demasiado idealista y decía que no, que ellos no tenían nada que ver con el narcotráfico, y Vicente era mucho más realista, y después de haberlo mandado a matar, Vicente pues reconoce que ellos sí se financiaban mayoritariamente el narcotráfico. Entonces, a contrario de lo que pasa con los otros delincuentes de las FARC y el ELN, los paramilitares no cobraban vacunas, no extorsionaban tanto, porque pues obviamente delincuencia es delincuencia, pero sí, la mayoría de sus ingresos los reciben del narcotráfico. Las FARC, al contrario, el narcotráfico tenía el narcotráfico como una fuente de ingreso, digamos, alternativa, pero la mayoría de sus ingresos venían de extorsiones, de cobrar vacunas, de secuestros y, bueno, además de actividades ilegales que tenían. Luego, llamar narcoguerrilla a una guerrilla como las FARC o como el ELN es tremendamente impreciso. Pues básicamente es una ensalada de palabras, es utilizar dos palabras que en ese contexto no entran, pero pues él las utiliza porque le es políticamente conveniente, ¿no? Y así, digamos, aprovecha de la ignorancia de mucha gente, pues, para demostrar que supuestamente él es el que se preocupa por la seguridad, pero tanto se preocupa por la seguridad que volvemos al punto. Mientras el socialismo uribista está pendiente de decir que las guerrillas tienen todo que ver con el narcotráfico y son todas narcotraficantes, el cartel de México, los carteles de México, sobre todo el de Sinaloa, y los grandes carteles mexicanos, ya tienen monopolizada toda la producción en el sur del país. Es una cosa más bien Homero Simpson, pero estos son los tipos que se están encargando de velar por nuestra seguridad. Ahora sí se entiende por qué es que este país, por lo menos en eso, no está avanzando, sino que está retrocediendo.